Saludos mis queridos estudiantes. En esta sesión de hoy vamos a conversar un poco sobre parte de lo que son los principios del derecho ambiental. Pero dentro de estos principios vamos a profundizar en algunos de ellos, no en todos. Son bastantes los principios que surgen primero de la Conferencia de Estocolmo del 72 y que luego son perfeccionados en la Cumbre de Río del 92. Pero nos vamos a referir dentro de estos principios primero a una introducción de qué son los principios en el derecho, pero también vamos obviamente a mencionar tres de estos principios que surgen en el derecho ambiental. Nos referimos al principio de responsabilidades compartidas pero diferenciadas, al principio de que quien contamina paga y al principio precautorio o principio de precaución. Pero vamos hacerlo también para llegar un poquitito a lo que es la teoría del daño ecológico puro. Entonces comenzamos por definir qué son principios en materia de derecho. Cuando se da introducción al derecho y se habla obviamente de las fuentes del derecho, se explica que una de las fuentes del derecho son los principios. Los principios no son más que normas rectoras, parámetros rectores de una actividad X, Y o Z. En este caso hay principios generales del derecho, pero el derecho ambiental como una rama autónoma del derecho, que además es de muy reciente creación con respecto a otras ramas muy antiguas de nuestro derecho, tiene sus propios principios que comienzan a esbozarse en el año 72 en la Conferencia de Estocolmo y se perfeccionan en la Cumbre de Río. Algunos de estos principios muy innovadores en su momento inicial todavía continúan hasta nuestra época, y uno de esos es primero lo que se refiere al principio de responsabilidades compartidas pero diferenciadas. ¿Qué planteamiento se hacía a nivel mundial? De que si bien es cierto, por ejemplo, la contaminación ambiental y el daño ambiental lo podemos causar todos, porque todos como seres humanos, nuestra propia actividad, no podemos negarlo, es de alguna manera contaminante y altera el medio ambiente, a veces más, a veces menos. Pero todos tenemos esas responsabilidades compartidas entonces de conservar el medio ambiente, pero esas responsabilidades, aunque son compartidas, tienen que ser diferenciadas. Porque si vamos a ver, por ejemplo, países per se, y entendemos que los autos que circulan día a día en las carreteras de cualquier país del mundo contaminan obviamente nuestra atmósfera, hay gases de efecto invernadero, etcétera. No es lo mismo el parque vehicular de Panamá que el parque vehicular de China. La diferencia es obviamente abismal. Entonces sí, podemos tener responsabilidades compartidas por la contaminación, por ejemplo, del smog que tiran nuestros automóviles, pero no es lo mismo la contaminación que se da en China que la contaminación que se da en Panamá. El principio de responsabilidades compartidas pero diferenciadas entonces dice que cada país, por ejemplo, tiene que contribuir, ¿sí?, en esa descontaminación de maneras diferenciadas y aportar a sí mismo acciones mayores o menores y también recursos económicos mayores o menores, porque cada país es distinto en su nivel de contaminación. El otro principio, estamos, recuerdo, esbozando por lo menos cada uno de los principios que nos interesa plantear dentro de todo lo que es el cúmulo de principios de derecho ambiental, sin profundizar en cada uno de ellos, pero por lo menos definiéndolo claramente. El otro principio es el principio de precaución o principio precautorio, que se confunde mucho con el principio de prevención, que es otro principio del derecho ambiental. ¿Qué es el principio de precaución? Dice la teoría que usted como país, como empresa, como individuo, puede ser en cualquiera de los multiniveles que tiene la esfera ambiental, al momento de realizar una acción X, Y o Z, usted debe obviamente haber valorado todas las acciones que den la seguridad de que esa invención, de que esa acción, de que eso que usted va a hacer no cause ningún daño. Si usted no tiene la certeza de que su invento, de que su desarrollo, de que su acción no cause ningún daño en el ambiente, entonces usted, aplicando el derecho de precaución, debe abstenerse de realizar, de implementar, de operativizar dicho experimento, acción
o de alguna manera implementación de su, digámoslo de alguna manera, impacto, ¿sí?, en el planeta o en su círculo más cercano. No es prevenir, porque obviamente usted no puede prevenir de ninguna manera aspectos que apenas está experimentando. Algunos plantean, bueno, pero es que quienes se oponen, por ejemplo, a mi invento, no tienen ninguna prueba referente a que me cause o a que cause daños. No, es que no es que tiene que haberse probado, es que si usted no puede probar que no causa el daño, entonces usted debe aplicar el principio de precaución hasta que usted tenga esa seguridad para que usted con posterioridad entonces no tengamos que estar de alguna manera reparando los daños. Y ahí también surge la teoría del daño ecológico puro, que ahora veremos más adelante. El otro principio, que es el principio de que el que contamina paga y repara, es un principio que también surge de las grandes convenciones o foros mundiales e indica que quien está obligado a pagar y luego evoluciona este principio a reparar el daño causado es el que causa la contaminación. Es decir, si usted en un momento dado, por ser una empresa irresponsable, causa uno de sus barcos un derrame de petróleo en X, Y, Z parte del océano, usted no solamente está siendo el responsable de ese daño ecológico, sino que usted tiene que hacerse responsable. El que contamina paga, pero no se puede entender este principio solamente en el concepto de pago monetario. Bueno, yo te voy a indemnizar con $1.000.000 o de euros, etcétera. No. Usted tiene que reparar además. Si el petróleo fue derramado, recójalo. Si usted causó muerte, mortandad, si usted causó un problema porque en esa área se pescaba y obviamente al derramar petróleo no han podido pescar por un mes, entonces como no se ha podido pescar por un mes, la población no puede comer, o si comen entonces ya no pueden comprar el pescado o el marisco barato que se pescaba cerca de sus comunidades, sino que ahora tienen que importarlo a otro lado. Por lo tanto, eso ha golpeado la economía de todas las ciudades colaterales. El daño puede ser grande. Entonces es importante que el que contamina pague y repare. Esos tres principios, a nuestra manera de verlos, nos llevan un poco a entender lo que sería el concepto del daño ecológico puro, que hasta ahí llegará la clase de hoy en día. ¿Qué es el daño ecológico puro? Deriva de la creciente concienciación social sobre el valor del medio ambiente que casualmente se ha venido desprendiendo de toda la evolución internacional del concepto de medio ambiente. Entonces, el daño ecológico puro, ¿qué indica? Se refiere a la lesión de bienes jurídicos individuales, sino muy por el contrario, tiene que ver con la lesión de los componentes del medio natural y sus interacciones. Es decir, no es tanto el tema de lo que el individuo sufre, sino por ejemplo el daño causado al clima cuando se deteriora la capa de ozono, el daño causado al reino vegetal o al reino animal cuando se causa la extinción de una especie, y obviamente la forma de daño tradicional contemplada en algunas legislaciones, que se refiere solo a las personas o a las cosas objetos, es una interpretación del daño, pero nosotros nos estamos refiriendo quizás al daño colectivo. Eso es el daño ecológico puro. Aspectos que afectan realmente a toda la colectividad. Una vez que usted daña la capa de ozono, usted no le está causando un daño solamente a un individuo, le está causando daño obviamente a la colectividad. Entonces la teoría del daño ecológico puro, que es interesante porque es un planteamiento que, si bien es cierto, surge en su manera inicial en Alemania, bajo lo que en Alemania se conocía con la ley de responsabilidad medioambiental de los años 90, ese tema va obviamente evolucionando a la teoría que hoy tenemos y que está cogiendo cada día más auge en las respectivas legislaciones de cada uno de nuestros países. Entonces, los tres principios que hemos mencionado: el principio de responsabilidades compartidas pero diferenciadas, el principio de precaución y el principio de que el que contamina paga, son tres principios que están siendo aplicados
cuando las justicias ordinarias se están aplicando la teoría del daño ecológico puro, y es importante que los estudiantes vayan viendo estos aspectos de esta manera para ir entendiendo cómo se va aplicando poco a poco los principios ambientales en las decisiones jurisdiccionales que poco a poco están tomando los tribunales en distintas estados del concierto de las naciones.